Como lo habíamos señalado al principio, y a pesar de la crisis, de la situación que está viviendo nuestro vecino pueblo haitiano, hoy contamos con la presencia del exdirector general de Migración, licenciado José Ricardo Tavera. Hermano, bienvenido. Muy buenos días, muy contento de estar contigo. Yo sé que es difícil cruzar Santiago en estos días como estos, ¿eh? Sí, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, por los amigos se hace eso y más. Gracias, gracias. Siempre te agradezco, José Ricardo, que está dispuesto cada vez que te invitamos. Ricardo, la situación que se está dando ahora, yo comentaba al principio, llegan la fuerza keniana, una parte de ellos, 400 miembros, muy preparados, es lo que se dice. Entonces, uno de los principales líderes de estos bandoleros, porque así que hay que llamarlo, está pidiendo cacao, está pidiendo diálogo. ¿Pero por qué ahora, cuando se siente acorralado? Bueno, es obvio que hay una decisión de enfrentarlos, porque tan pronto tomó posesión el nuevo primer ministro, es obvio que la Policía Nacional Haitiana, que tiene sus propias capacidades, porque conforme yo he escuchado en el debate haitiano que armados, o sea, cuerpos armados en Haití tienen alrededor de 15.000 hombres, entre una y otra cosa, que podrían perfectamente articularse y enfrentar ese tema hasta sin ayuda, que no sea financiera, de pertrechos y demás. Pero la comunidad internacional ha decidido tomar esa decisión, pero es obvio que ya se han estado produciendo confrontaciones entre la policía haitiana antes de la llegada. Y parece que hay una determinación política de enfrentarlos. La llegada obviamente refuerza. Esas fuerzas vienen precedidas de una fama de ser bastante violentas. Sí. Entonces, si a ellos los utilizan para ser operativos contra esas bandas, obviamente van a ser escenarios muy sangrientos, porque son fuerzas que se manejan de esa manera. Y no es la primera vez que las usan internacionalmente. Ellos han pasado a ser una especie de, no mercenarios, porque son el cuerpo armado de un Estado, pero entre comillas, una especie de mercenarios de la comunidad internacional. Han estado, fíjate que las Naciones Unidas viene y toma la decisión del Consejo de Seguridad, dice, bueno, ok, vamos a autorizar una fuerza de intervención, pero nosotros no. O sea, no va a ser una fuerza de Naciones Unidas. Le vamos a dar dinero, pero nosotros no tenemos que ver con lo que pase ahí. Lavándose las manos. Entonces, tú dices, él pide cacao porque ya siente que le va a caer encima el peso del Estado con el refuerzo de la comunidad internacional, con unas fuerzas que tienen fama de ser violentas. Y obviamente él sabe que los días de placidez que ha estado pasando en ese laissez-passer en que ha estado la policía haitiana, que dicho sea de paso, es una policía controlada por la comunidad internacional. Okay. Entonces, actúa o deja de actuar en función de lo que le diga la embajada americana. Okay. Ahí el primer ministro y todo, eso no existe ahí. Fíjate que ese es un país que está en unas condiciones que la comunidad internacional va y se reúne en Jamaica. Y desde ahí se decide quitar primer ministro, poner uno nuevo, crear un consejo de... Entonces, en esas circunstancias era difícil confrontar a Jimmy Jerissier. Pero en este momento, obviamente hay ya una determinación de enfrentarlo. Okay. Eso es la razón. Pero antes de eso, antes de que él diera esa declaración, hay fuerzas políticas y sociales en Haití también moviéndose. Porque esas bandas no surgieron del aire. Esas bandas no han sido armadas, no son ellas las que se han armado y las que han salido a comprar con los actos terroristas en que incurren las armas. Esas bandas fueron armadas por
grupos oligárquicos que ante la inexistencia del Estado crearon sus propios cuerpos armados para la seguridad de ellos y de sus empresas. Por ahí comenzó la cosa. Y también como una fuerza paramilitar de choque, entre comillas, vamos a decir, creada por corrientes políticas haitianas. Entonces ellas, una vez armadas y articuladas, y habiéndose producido esa confederación de bandas en torno al liderazgo de Barbecue, entonces ocurre que pasan a ser a tener cierta autonomía y a operar con actividades delincuenciales y actos de terrorismo. Entonces, ¿quién armó esas bandas? O sea, ¿con qué capacidad esa gente se puede armar con armamento sofisticado? Para el nivel de ellos, tienen armamento bastante sofisticado. Fíjate que cuando ellos asaltaron la cárcel, usaron drones y drones armados. Y mataron guardianes de la cárcel con drones. O sea, ahí hay una fuerza que se mueve. Y se imputa al presidente, el expresidente, ¿cómo se llama el bailarín? Que está en Miami. Bueno, ese Martelly. Martelly, de ser uno de los principales auspiciadores de ese grupo. Wow. Porque al propio presidente Moïse también, porque el presidente Moïse también medio descansó en esas bandas. Y mientras él estuvo en el poder, ahí no hubo grandes contradicciones. Hasta que llegó el momento del magnicidio, que de ahí para adelante es que ellos han pasado a ser una fuerza un poco más beligerantes. Entonces, es obvio que hay una determinación de enfrentarlos militarmente. Y eso va a causar bajas de lado y lado. Y probablemente él consciente de que por muy poderoso en que se hayan convertido, eventualmente el peso de la comunidad internacional, porque no es del Estado haitiano, porque eso no existe, le va a caer encima. José Ricardo, tú que ocupaste la Dirección General de Migración y también organizado que la llevaba y todo esto, ¿qué representa entonces esto para la República Dominicana? Ya aquí han capturado bandidos de Haití. Sí, bueno, hay uno de ellos que lo capturaron, lo entregaron allá y lo quemaron de aquel lado. Entonces, ¿esto qué podría suceder en nuestra frontera? Bueno, fíjate, cuando hay operaciones de interdicción policial o militar, lo que fuere, resulta que lo normal es que si tú tienes un centro de operaciones, ¿verdad? Ellos actúan en Puerto Príncipe y tienen el control. Porque la gente habla de Haití, que está allá. No. Esas bandas están operando en Puerto Príncipe, fundamentalmente. Y en jurisdicciones aledañas a Puerto Príncipe. Haití está llevando una vida tranquila. Aquí hay muchísimos comerciantes que van a Cabo Haitiano de manera normal y no hay ningún problema. Tú ves a veces los influencers que hacen viajes, sí, y que van y publican en YouTube sus viajes, una vida normal. Pero obviamente cuando en un país como ese tú desestabilizas la capital en torno a lo que opera todo, el corazón del país, entonces tú creas problemas. Ahora, si hay una operación de carácter militar para ver cómo se cierra ese tema. Lo normal es que empiecen a desertar algunos miembros de las bandas o que sencillamente la banda decida hacer una estrategia de dispersarse para reorganizarse. Y obviamente para eso tienen que cambiar el escenario, tienen que desaparecerse del escenario. Y eso, esconderse, etcétera, y el territorio normal, el nuestro. Para ellos poder hacer prácticas de elusión de la persecución
es segurito que vienen para acá. Así como vino ese que mataron, así van a venir todos los demás. Otros tratarán de irse fuera, porque obviamente ellos saben que los organismos de seguridad de la República Dominicana están alerta y van a tratar de localizarlo. Aquí hay mecanismos, hay tecnología para enfrentar ese tipo de situación. Y entonces podrían eventualmente ver que quizás este no sea un territorio muy seguro, porque incluso ya ese precedente de capturar uno, sí, entregarlo y que lo hayan matado, puede que los disuada. Pero por lo menos como territorio de tránsito nos van a usar. Okay. Porque ellos de alguna manera podrían irse a cualquier otro lugar, pero para eso necesariamente tienen que pasar por República Dominicana, porque no tienen puente aéreo. Si lo tuvieran es difícil salir por un aeropuerto. Va a ser complejo salir desde aquí a un aeropuerto, pero podrían quizá organizar otro tipo de... Como pueden que tengan vínculos con el narcotráfico, pueden ser extraídos vía marítima o lo que sea, puede pasar cualquier cosa de esas. Estamos conversando en este día con el licenciado José Ricardo Taveras, exdirector general de Migración, además en el plano político es secretario general de la Fuerza Nacional Progresista. Ya volvemos. Ya en esta última parte continuamos conversando con el licenciado José Ricardo Taveras, exdirector general de Migración. José Ricardo, esta situación, ¿qué tan frágil está nuestra frontera en términos migratorios en estos momentos? Esa frontera no existe. Existe jurídicamente, hay una delimitación, pero realmente la corrupción ha deglutido esa frontera. La gente piensa en los militares, y es verdad, los militares son el elemento de mayor corrupción que puede haber, porque son los que están llamados a resguardarla y no la están resguardando, número uno. Pero no son solo ellos, eso son estructuras, porque que integran civiles, nacionales haitianos y dominicanos, que facilitan el proceso, que crean las rutas, los guías para llevar la gente a través de la montaña y de conducirla hasta donde tienen que llegar. Realmente nosotros tenemos un problema severo de control de seguridad fronteriza. Y las políticas que se han estado implementando, como por ejemplo la empalizada que hizo el presidente, que hay gente que le dice muro. Eso no está funcionando. No, ni él mismo le dice muro, él ha sido honesto. Él dijo una valla perimetral. Pero ha sido honesto en denominarla. Porque eso es una empalizada, en pocas palabras, vamos a decirlo en dominicano. Y tú en los videos que tú ves en las redes sociales, basta para que tú veas de lo que ha servido eso. Sí. Eso está evitando que lleven las vacas. Ha reducido, pero el tráfico humano no va a parar. Yo no estoy seguro ni siquiera de los chivos linieros, porque yo creo que un chivo liniero que puede saltarla. Puede saltarla, sí. Entonces, por ejemplo, tú observas cierta incomprensión con el equipamiento que se está poniendo ahí. Por ejemplo, tú ves que te sacan fotos, que un avión que está haciendo patrullaje, muy bien. Pero tú no has visto que arreglan la carretera internacional. Eso es vital para la seguridad, para el control fronterizo, porque por ahí es que tú tienes que desplazar tropas para poder emplazarlas en los lugares donde se están produciendo experiencias, o sea, operativos de tráfico humano. Okay. Y esa carretera tiene un tramo que que podría entre Liapiña y Dajabón, por ejemplo. Eso se puede hacer en 2 horas si la carretera sirviera para algo. Pero
realmente se puede llevar 5 y 6 horas por las condiciones en que está. Entonces, ahí no hay seguridad. Los haitianos hacen lo que les da la gana. ¿Tú te acuerdas del espectáculo que hubo cuando secuestraron al doctor Pedro Ureña y sus amigos que andaban monteando por ahí? Es una situación peligrosa. Y entonces aquí no hay seguridad. Todo el mundo, la frontera está cerrada. Tú sabías. Óyeme, el presidente abrió la frontera solamente para permitir que los mercados operen. Pero aquí no hay vuelos hacia Haití, no están yendo. Eso hay más control. No se pueden hacer operaciones de ningún tipo, ni marítima, ni aérea, ni terrestre. Y la gente no se ha dado cuenta que el presidente no ha levantado el cierre de frontera. Y que la apertura que hizo fue muy puntual, mercados, y se acabó. ¿Y cómo sigue el tráfico? Eso eso del cierre de frontera, y tú ves que el presidente dice, emplazamos 12,000 tropas. Pero tú sabes el operativo que hay que hacer para tú emplazar 12,000 hombres. Y gastos. No, pero no solo el gasto, no. Es que no es verdad. Es que no es verdad. Óyeme, 12,000 hombres ahí. Eso se siente. Se siente. Eso sería un operativo pesadísimo. Realmente no está funcionando, porque los programas que han hecho trabajo y se han desplazado, tú los ves, que van a los puntos de militares donde van. Y hay, por ejemplo, camitas para que duerman 3 y 4 soldados, 6 soldados. ¿Dónde están durmiendo los 12,000 hombres que dijo el presidente una vez que había desplazado? ¿Dónde nos están colocando? Porque yo conozco todos los cuarteles en la frontera. Todos. Puede que haya alguno que no haya visitado de esos cuartelitos pequeños que son puestos de vigilancia, que de esos que tienen 4 camas, pero no caben 12,000 hombres ahí. ¿Dónde están durmiendo? ¿Dónde están operando? Los cuarteles donde no caben. Ahí están operando lo que pueden estar reforzadas, pero además, a pesar de que, imagínate tú que es verdad que están emplazados los 12,000 hombres, que hace tiempo se dijo que eso era la suma que había. Sí. Y entonces, imagínate que es verdad. ¿Cuál ha sido el impacto? Porque siguen llegando. Todo el que tiene, y los amigos televidentes que nos están mirando en este momento, que tienen empleados haitianos, saben que si se lo cogen preso, van y pagan una cuota no digo que todos, pero a los que están corrompidos en migración, le pagan su cuota y le devuelven el haitiano. Pero también saben que si se lo deportan, el haitiano llega en 24 horas. Porque es una puerta giratoria. Sí. Entonces, y eso tiene un costo, traerlo de allá y ponerlo aquí. O sea, vamos a estar claros. Esa frontera está deglutida por la corrupción. Y hay múltiples agentes que no son militares nada más. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque solamente una voluntad política superior encarnada en el presidente de la República, pero no así, por un lado diciendo que estoy mandando soldados y por el otro mandando que le den papeles a los haitianos aquí. Así no se hace política migratoria. A eso iba Ricardo. Estados Unidos ha pedido a Dominicana que se le dé el estatus migratorio a estos descendientes de Haití. Se lo están dando. ¿Qué implica eso entonces? Se lo están dando. Manda una cámara a migración para que tú veas cómo está llena de haitianos todos los días y todos salen con sus papeles. Porque el presidente cedió a la presión, porque eso no fue migración, es una orden presidencial, a la presión, y se está haciendo por lo bajo, cedió a la presión de los intereses corporativos que le pidieron que había que legalizar a los haitianos, porque si no, no tenían con quién trabajar.
Entonces, eso está pasando aquí. El tema de la nacionalidad está requete definido. Pero aquí hay que tener mucho cuidado con ese tema. Si le están dando residencia permanente, ya están sembrando ahí la minoría étnica. Esto va a terminar en un baño de sangre tarde o temprano, al nivel que estamos manejando este tema. Al nivel que se está manejando. La dejadez, la irresponsabilidad, la ignorancia de la repercusión, de las consecuencias de una política de este tipo, nos va a conducir a un baño de sangre tarde o temprano, porque el dominicano va a estar aguantando. Pero llega un día en que el dominicano dice ya hasta aquí. Y resuelve. Y yo no quiero pensar que eso suceda, porque obviamente no tengo nada contra el infeliz haitiano que anda aquí trabajando, que está tratando de sobrevivir. Pues hay que ponerse en el pellejo de ellos. Lo que yo veo es que eso no se ordene. Porque yo no estoy diciendo que no vengan. Que vengan. Pero que vengan en orden. Y retornen a su país. Eso, hay un mecanismo para hacer eso. Aquí la gente que está pagándole a los inspectores de migración o les reembolsan a ellos los gastos que hacen cuando lo llevan y lo deportan y vuelven para atrás. Hay muchísima gente que saca de sus bolsillos. Obviamente le tumban una parte al haitiano y ellos se pagan otra. Están haciendo eso porque quieren. Porque la ley aquí establece la forma en que un haitiano puede venir legalmente, dándole una visa de trabajador temporero con un contrato del que lo quiere contratar, y a esa persona entra, se le da un permiso de trabajador temporero, por eso es un estatus restringido que se le da, por ejemplo, para trabajar contigo. Y si tú sales de él o él se va, ya tú le informas a Migración va a anular ese permiso, y se supone que cuando tú ya terminas el contrato, que ya tú no quieres, entonces tú lo informas, Migración, se ponen de acuerdo y ese ciudadano debe retornar a su país. Y si cumple siempre con la ley, va a tener esa puerta abierta para entrar y salir. Y ese estatus no conlleva nacionalidad, ni tampoco podría eventualmente ser un nacional dominicano, sus hijos tampoco. O sea, hay formas legales que le salen más barato que la corrupción, pero es que tenemos una vocación por la informalidad terrible, Luis Manuel. Ricardo, ya el tiempo casi nos está terminando, pero no queremos que te nos vaya porque hay muchísimos temas, pero ahí viene un paquete de reformas. ¿Qué piensa la Fuerza Nacional Progresista sobre todo esto? Aunque no se han presentado todavía. Mira, yo pedí desde el año pasado una licencia partidaria y estoy, porque estoy muy centrado en el tema de mi profesión. Pero lo que estamos, el discurso es el mismo. O sea, yo tengo particular visión en ese. Yo te puedo dar mi opinión personal, no te puedo dar la opinión del partido, porque si estoy en receso, estoy en receso. Claro. Pero mi opinión personal es básicamente que primero, no hace falta la reforma constitucional. Porque el presidente ha hablado de dos motivos para convocar esa reforma, que son la independencia del Ministerio Público, que ya está consagrada, y el candado para la reelección, que también fue consagrado constitucionalmente en el 2015. Mira, por ejemplo, el problema tiene que ver con el tema de la inamovilidad del Procurador General y de su designación. Yo no estoy de acuerdo con que los presidentes se les quite la facultad de designar los procuradores generales, porque es una de las posiciones más complejas. Los países que se han puesto a inventar con ese método de tratar de ver que un procurador independiente, no, lo que tenemos que cambiar nosotros es la cultura, no es la ley.
cuando tú ves que el presidente tiene facultad para designar a sus ministros, pero también a los directores de los órganos autónomos, conforme al artículo 128 de la Constitución. Pero ¿qué pasa? El artículo 170 de la Constitución también dice que la Procuraduría General de la República es un órgano autónomo. Y al mismo tiempo, el gobernador del Banco Central, por ejemplo, es designado por el presidente por un periodo de 2 años que se va reconduciendo, y el Banco Central actúa con autonomía y es el que dirige la política monetaria del país. Fíjate que aquí hay un gobernador del Banco Central que pasó todos los gobiernos de Balaguer para acá, menos el de Hipólito. Entonces, cuando tú ves eso, ¿cuál es el problema? El problema es que se supone que los presidentes deben ponerse a la altura de su investidura y no designar un sargento de obediencia política. Puede sacarlo de su partido, porque yo no soy de los que dice que los partidos están contaminados. En los partidos hay mucha gente seria, en todos. Sí. Y pero tú querías un partido más rastrero que el PRD, ese mismo PRM que es PRD reciclado. Pero ese partido tenía ahí al doctor Bello Rosa, que fue Procurador General de la República, un hombre íntegro, y muchísima gente seria de ese PRD que no servía para nada. Ahora este está por verse, el PRD reciclado, porque vamos a esperar que bajen del gobierno. Pero ahí, si tú te llevabas de eso, en ese partido había y hay mucha gente seria. Okay. Y el presidente puede perfectamente entre sus seguidores sacar una persona íntegra, de la integridad de un Bello Rosa, que en paz descanse, y designarlo como Procurador General. Bello Rosa le renunció a Hipólito cuando lo quiso mangonear. Sí. ¿Te entiendes? O sea, no estamos hablando de que aquí quiere hablarse como si la política fuera un escenario de delincuentes. Eso no es así. En todos los partidos hay gente seria, en todos los partidos hay charlatanes. Entonces, tú tienes que, yo creo que los presidentes lo que tienen es que medir sus pasos para tomar esa decisión. Pero tú no puedes llevar al país a un escenario de desestabilización, porque en América Latina, los países que han hecho eso, tienen un problema de gobernabilidad grave. Perú, le toman una foto a la presidenta con un reloj y ahí se armó un lío ya. Sí. Sí. Con el tema porque la presidenta tenía un reloj. Sí. En Guatemala ni se diga, eso fue de escándalo en escándalo, de problema en problema, hasta que terminaron otorgándole la facultad de la lucha contra la corrupción del Ministerio Público, que son facultades soberanas de política interior, a una comisión de Naciones Unidas. Y eso desestabilizó a Guatemala y la convirtió, y todavía está ya uno de los aportes del expresidente Jimmy García, creo que era que se llamaba, fue que lo sacó esa comisión y está comenzando a reestabilizarse. Y como quiera, como tiene un procurador independiente, mira ahora, por poco impiden que el presidente electo se juramente. Sí. O sea, señores, nosotros no podemos estar festinando decisiones para darle gusto a los angelitos, a los seres celestiales de las ONG que andan opinando en los medios de comunicación como si el tema de la solución de los problemas nacionales es una discusión sobre el sexo de los ángeles. Y eso no es así. La razón de ser, el Ministerio Público es el brazo ejecutivo del sistema de justicia y es una instituta vinculada a la organización de la política criminal del Estado, que es una labor ejecutiva que se ejerce con autonomía e independencia. Amén de que el Procurador General de la República y sus adjuntos no están exentos del principio de inamovilidad,
Ellos lo que no son es miembros de la carrera judicial, porque es de la carrera del Ministerio Público, porque cuando tú eres de la carrera del Ministerio Público, tú puedes durar hasta los 75 años, si no cometes falta. Pero, ¿cuál es el problema? Que cuando un presidente designa un procurador general, no lo puede quitar durante su periodo, mientras no cometa faltas graves. Porque la ley dice que es inamovible y no lo exceptúa. ¿Entiendes? Entonces, ese tipo de cosas yo no veo para qué van a hacer. Ahora, la más importante sí es la reforma fiscal, que es una pena que no tengamos tiempo. No sé si nos queda ya algo. Nos quedan 2 minutos. Bueno, esa es la más grave de todo. Porque aquí se hizo una gran reforma fiscal en 1992 que impulsó el doctor Joaquín Balaguer, que es la que facilitó el Estado que hoy tenemos, el desarrollo económico que la República Dominicana ha venido experimentando de esos años hacia acá. Por eso es que él decía que el país estaba como un avión en la pista listo para despegar. Y es verdad que despegó, porque él sentó las bases para eso. Ahora, si se va a hacer una reforma, aquí primero hay que hacer una reforma del sistema político. Porque es un sistema dispendioso que tiene el dinero como eje. Aquí unas elecciones donde se ganan comprando votos. Eso hay que pararlo y hay formas para hacerlo. Una reforma de la calidad del gasto. Aquí los gastos de inversión en este gobierno han bajado de un 20% a un 11%. Hay quienes dicen que está en un 9,5% ya. Entonces, calidad de gasto. Tienes que comenzar. Tú no puedes decir al país que vamos a una reforma fiscal cuando el 40% de la generación eléctrica se está perdiendo porque no hay una red de transmisión eléctrica adecuada y el país está pagando $2,000 millones de subsidios del sector eléctrico, aparte de lo que subsidiamos los ciudadanos que pagamos la luz, que nos penalizan por prender un aire acondicionado. Sí. Entonces, a grosso modo, porque sé que el tiempo se nos vino encima, te puedo decir que el país debiera pararse en 2 patas. Primero, vamos a romper con el estatuto de privilegio de las exenciones fiscales de los grandes intereses del país. Vamos a desmontar el ITEVI como una fuente fundamental de financiamiento del Estado, porque es que tú eres un consumidor final. Tú eres empleado, te cobran 1% de tu salario de impuestos sobre la renta. Cuando tú vas al supermercado o a comprar un electrodoméstico, o sea, que te meten el ITEVI, tú eres el consumidor final, tú eres el que está pagando. Pero los ricos no, los ricos compensan ese ITEVI, porque finalmente es del bolsillo tuyo que sale. Entonces vamos a parar eso, si queremos reforma fiscal. Ahora este país está durmiendo. Sí. Y ese pueblo que está ahí quejándose y chismeando y diciendo que son ladrones, que sí, hay muchas cosas, no son los políticos nada más. Muévanse, al pueblo que se mueva, forma de la calidad del gasto final de las exenciones fiscales, que a menos que sean estrictamente necesarias y muy puntuales. Entonces vamos a hablar, después de eso se habla. Ricardo, se nos terminó el tiempo. Lamentable que dan temas que tratar, pero siempre te tenemos por aquí. José Ricardo Tavera, exdirector general de Migración, reconocido abogado de República Dominicana, hoy ha estado con nosotros en nuestro programa de Frente al País y a quien le agradecemos su presencia. De mi parte, gracias por todo. Nos veremos el próximo fin de semana.